Durante las pasadas, ya desde el 2 de octubre, cada vez que me tocaba a mí traer el mensaje, el Señor había puesto en mi corazón cubrir la epístola completa a los Gálatas. Y en el día de hoy, vamos a concluir con este ciclo, epístola a los Gálatas. ¿Murió? ¿Ah? Oh, ya. ¿Ya? Ok. En el día de hoy vamos a concluir con este ciclo de la epístola a los Gálatas en el capítulo 6. Y básicamente, si vamos resumiendo la trayectoria que hemos cubierto durante los pasados 2 meses ya, 2 meses y medio. El capítulo 6 resume lo que Pablo ha venido diciendo a través de toda la epístola. Recordemos que Pablo, en su primer viaje misionero, él visitó a Galacia. Fue durante su primer viaje misionero. Allí hizo obra evangelística. Allí estableció la iglesia en Galacia. Allí Pablo se quedó con ellos, pasó un tiempo evangelizando y estableciendo la iglesia, estableciendo líderes, estableciendo ese núcleo de liderazgo ministerial que de por sí estaría propagando el evangelio por toda esa región. Pero ocurre que al poco tiempo de Pablo haberse regresado, después de haber invertido en la iglesia, equipando, discipulando, preparando en todo lo que tenía que ver con la doctrina de Cristo, en todo lo que tenía que ver con la doctrina de la gracia, en todo lo que tenía que ver con el plan de Dios, en todo lo que tenía que ver con los méritos de Cristo comparado con los méritos del hombre, los méritos de la gracia de Dios y la ley. Pablo se entera al poco tiempo de haber salido de Galacia, al tiempo, que la iglesia había recibido a unas personas que querían infiltrar doctrinas engañosas que iban en contra de la gracia de Dios, con la intención de querer imponer doctrinas del judaísmo en las iglesias. Así que Pablo tiene tanto celo, porque Pablo de por sí, y lo vemos en Filipenses, no tienen que buscarlo, ¿verdad? Pablo expresa de que él era, en cuanto a la ley, él era fariseo. En cuanto a celo por Dios, él era perseguidor de la iglesia. Él era un hombre que conocía la ley. Era un hombre que había estudiado a los pies de Gamaliel. Estudiar a los pies de Gamaliel era por decir así, en una universidad de gran prestigio. Entonces resulta que estudiar a los pies de Gamaliel era algo de gran prestigio. Entonces Pablo conocía la ley y Pablo era bien celoso por todo lo que tenía que ver con el judaísmo. Y al punto de que decía que por celo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, no era que Pablo sea una persona mala, de por sí malvado, que viene a perseguir la iglesia. Es que él pensaba que de esa manera él estaba agradando a Dios y él estaba realmente en lo que él conocía. Él quería agradar a Dios. Y lo que no se daba cuenta era que él estaba dando cosas contra el aguijón. Entonces, cuando Pablo se entera de que la iglesia en Galacia estaba adoptando doctrinas del judaísmo, hay un celo santo que Dios produce. Y cuando tú has sido liberado por la verdad del santo evangelio, tú no puedes ser igual tampoco. Es un cambio transformador. Podemos tener conocimiento de cabeza, aprender cosas, pero si ese conocimiento, si el Espíritu Santo no vivifica la palabra, no establece ese conocimiento en nuestras vidas, solamente es de cabeza, pero no hay transformación. Yo puedo someter ante ustedes, ¿verdad?,
la cantidad de veces que yo personalmente, no sé ustedes, pero yo personalmente he atestiguado personas que llevan muchos años en el ministerio y aún desde el púlpito se han dado cuenta, desde el mismo púlpito, en sus congregaciones, darse cuenta, llegar al entendimiento de que ellos tenían conocimiento de cabeza, pero que ellos no habían nacido de nuevo y que necesitaban nacer de nuevo. Lo cual me lleva a lo siguiente, y esto ya para entrar en la palabra en sí, de que el oficio ministerial no es en base al deseo de uno servir voluntariamente, no es en base al conocimiento que podamos adquirir, no es en base incluso a la cuestión de la notoriedad, de que la gente nos vea. El oficio ministerial es únicamente en base a un llamado vocacional que Dios ha puesto y una carga que Dios ha puesto en los corazones. Y si el Espíritu Santo no pone esa carga en tu corazón, tú puedes estudiar todo lo que sea, tú puedes estar haciendo obra voluntaria, todo lo que sea, pero es vacío. Y al poco tiempo te vas a quemar, vas a sentir agotamiento. Al poco tiempo, todo ese conocimiento va a ser puro conocimiento e intelectualismo y te va a quedar. No va a cambiar las vidas, no va a haber vida transformada. Yo quiero traer eso a su consideración porque por eso es que Pablo podía decir con tenacidad que todas esas cosas, lo cual para mí eran ganancia, todo eso lo pongo por basura por causa de la vida de Cristo. Y entonces por eso es que hay celo. Y yo quiero que sepan ustedes una cosa, los que estamos aquí, los que estamos hoy día aquí sirviéndole al Señor, todos tenemos circunstancias, todos tenemos nuestras vidas fuera de aquí, ¿verdad? Y todas esas cosas. Pero estamos aquí porque hemos respondido a un llamado de Dios, porque Dios nos ha llamado. Gloria al Señor. Decíamos también, entonces, que la epístola a los Gálatas era una epístola de enseñanza y de corrección. Establecimos que el peso de la ley sobre nosotros, la ley ponía un peso sobre nosotros, mientras que la gracia de Dios por los méritos de Cristo se pudo satisfacer la ley. Porque Cristo vino a cumplir la ley. Y establecimos que nosotros en Cristo podemos, la ley perfecta, la ley que nos rige es la de amar a tu prójimo como a ti mismo. La ley del amor. Por causa del amor que Él ha derramado en nuestros corazones, nosotros podemos amar a nuestro prójimo. Establecimos que la gracia de Dios en Cristo Jesús nos da la libertad para vivir en el Espíritu, no como una licencia para vivir en la carne o en pecado, sino como para vivir en Espíritu, agradándole a Dios, en esa conexión con Dios, en ese estar de acuerdo con Dios. Y cuando estamos de acuerdo con Dios, que estamos viviendo en el Espíritu y estamos de acuerdo con Dios, estamos bajo la cubierta de la bendición de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros nos queremos salir de esa cubierta, entonces tenemos graves problemas. Establecimos que la carne y el Espíritu se oponen entre sí, que las obras de la carne son manifiestas para muerte, pero que el andar en el Espíritu nos da la libertad de la carne en plural, en el Espíritu que da fruto en singular, porque el fruto del Espíritu, y vemos toda esa la lista, ¿verdad?, de cómo se manifiesta el fruto del Espíritu, lo vemos en Gálatas 5:22, ¿verdad? No tenemos que ir allí, pero todo eso suma a Cristo.
El fruto es Cristo. Cristo manifiesto en nuestras vidas. Cristo que amó. Cristo que Él impartió su gozo, su paz, su paciencia, benignidad. Todo eso apunta a Cristo. Cristo cumplió eso. Él fue el ejemplo de todo eso aquí en la tierra. Y ahora el Espíritu que mora en nosotros, podemos ser participantes del fruto del Espíritu. Bendito el Señor. Y entonces en el Espíritu estamos de acuerdo con el deseo de Dios. No lo que pensamos que es el deseo de Dios. Yo siento que el deseo, muchas veces los cristianos sentimos demasiado. Ese es el problema de los cristianos muchas veces. Yo siento hacer esto, no, ¿qué te dice el Señor? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Verdad? No sientas tanto, porque a veces yo siento una picazón y el Señor no me da ese ¿ve? Y esa picazón no es de Dios. A veces yo siento decirle un latigazo con mi lengua a mi hermano o mi hermana, y eso no es Dios. Así que no nos rijamos por sentir. Y no pongamos a Dios en nuestro sentimiento, que muchas veces es la carne, y queremos poner a Dios porque lo dice, o le añadimos, dice el Señor, después de que actuamos en la carne. Mucho ojo, mucho cuidado. No le pongamos palabras a Dios. Bendito el Señor. Leamos por favor en Gálatas capítulo 6. Y les prometo que hoy vamos a ir breve porque hoy esto es un resumen de todo esto, pero quería traerles a consideración la jornada. Todo esto es una jornada. Y Pablo, obviamente, en esta epístola resume la vida de Pablo. Recuérdense que del momento que Pablo se convirtió, hubo un quehacer de Dios en su vida, que aunque inmediatamente él predicaba, pero pasaron 18 años del momento que él se convirtió hasta que él salió a su primer viaje. No fue una cosa de que arranca y vámonos. Hubo un proceso, hubo un quehacer. Y Dios está obrando en nuestras vidas. Quiero que sepan una cosa. Nosotros vivimos en unos tiempos donde, en los tiempos se llaman en la iglesia, en lo que tiene que ver con la iglesia, que se adopta la tecnología del microondas a lo que es la iglesia del Señor. Cuando Dios tiene que estar haciendo una obra transformadora en nuestras vidas primeramente. Dios tiene que tratar en nuestras vidas. Dios tiene que formar su carácter en nuestras vidas. Y pensamos que utilizamos maquinaciones que tienen que ver con la mercadotecnia, o maquinaciones que tienen que ver con intelectualismo, o las combinamos y hacemos la fórmula secreta para plantar una iglesia, para edificar una iglesia, pero no está el Espíritu Santo allí y no está la dirección del Espíritu Santo allí. Y yo puedo someter ante ustedes que podemos tener todos los títulos, podemos tener todo el intelectualismo, podemos tener toda la fórmula de mercadotecnia, podemos tener todo el talento del mundo, todo puede lucir perfecto y no hay ni pizca de la vida de Cristo allí, ni transformación sobre las vidas, solamente un grupo de personas que se reúnen supuestamente en el nombre del Señor. Y de eso es que tenemos que cuidarnos, y sobre todo en este país, y que se está exportando a otros países. Pensamos que porque viene de este país ya viene del Señor, y entonces nos olvidamos de la mentalidad consumerista que está ocurriendo. Venimos a la iglesia, podemos consumir de lo que esas personas que están ahí trabajando, no esos siervos que están dando su vida, que tienen carga, no, esas personas que están ahí trabajando para mis servicios. Y eso no es el cuerpo de Cristo. Eso es una entidad, eso es una institución, eso es una organización, pero no es la iglesia por la cual Cristo lavó su sangre preciosa. Y ese es el desafío que quiero traerles a ustedes. Y por eso he dicho todas estas cosas con carga en mi corazón, con un gemir en mi corazón. Mi corazón está grieving ahora mismo. Grieving. ¿Está de luto? Sí, de luto. Mi corazón está dolido.
Está lleno de dolor mi alma. Porque estamos perdiendo de perspectiva el llamado de Dios a su iglesia. Y Pablo tiene que estar aquí recordándolo. Y lo que Pablo le dijo a los Gálatas aplica para cada uno de nosotros. La semana pasada hablábamos de andar en el Espíritu versus las obras de la carne, ¿verdad? Y todo lucía, la manera que lo expusimos la semana pasada, parecía que estaba las cosas del Espíritu como un éter, como algo imposible de alcanzar, como algo tan abstracto a nuestra realidad. Y quizás muchas veces hemos regresado a nuestras casas diciendo, bueno, estuvo muy bonita la palabra. ¿Y cómo se aplica el aquí y el ahora? Y ese es el tema que queremos tratar en el día de hoy. Andando en el Espíritu, aquí y ahora. Aquí y ahora, porque Pablo lo está diciendo aquí. Pablo da esas instrucciones aquí en este capítulo en específico, pero él resume antes. Leamos capítulo 6, Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo, el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, o sea, el que está siendo discipulado, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye, al que te está discipulando. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y aquí vemos un resumen de cómo se ve el andar en el espíritu aquí y ahora. Vemos aquí que Pablo, básicamente, Pablo ha recapitulado, ¿verdad?, todo lo que ha estado diciendo desde el principio, específicamente con el tema de la circuncisión, porque decíamos la semana pasada que la circuncisión no es por el acto en sí de la circuncisión, ¿ok? Tiene que ver con que la circuncisión era un requisito de la ley. Y por ahí se comenzaba, y toda la ley
Y toda la ley, ¿verdad? Con eso de la circuncisión, pues estaba ya amarrado a tener que cumplir toda la ley. Y si fallabas en un aspecto de la ley, fallabas en toda la ley. Entonces estabas preso de la ley. Estabas preso porque tu incapacidad, la falta de facultad para tú poder seguir la ley al pie de la letra y la falta de mi facultad, no poseemos esa facultad para poder seguir la ley. Porque la ley de Jehová es perfecta y nosotros somos pecadores. El pecado nos ha separado de Dios. Entonces Pablo estableció eso. Y vemos cómo hoy día la iglesia, sector de la iglesia del Señor, en nuestros países, lo vemos, en mi país yo puedo decirlo, y puedo hasta pensar en personas en específicas o en congregaciones específicas por las cuales yo he tenido contacto en algún momento de mi vida, que han abandonado la verdad, la pureza del evangelio, de la gracia, para adoptar el judaísmo. Y eso se está viendo constantemente. O sea, lo que Pablo está planteando aquí se plantea a nuestros días hoy día. Vamos a ver cómo se ve el andar en el Espíritu. Y lo primero que vamos a ver en el versículo 1 es: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿andamos en el espíritu o en la carne? Somos espirituales. Pablo está afirmando de que somos espirituales. Dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero ahí tiene que ver, con espíritu de mansedumbre es con espíritu de corregir. No en espíritu de caerle latigazo y te vamos a poner en disciplina y ¡pum! No. No puedes cantar en el coro. Todo ese tipo de cosas. No. Con espíritu de mansedumbre. Pero Pablo hace una aclaración aquí. Considerándote a ti mismo. ¿Quién? A ti mismo. Ustedes que son espirituales, ustedes que si tú ves a alguien que en alguna falta, considera que tú también puedes fallar. Considera que tú también puedes ser tentado. Considera que tú no estás exento. Restaura con espíritu de mansedumbre. Muchas veces nosotros pensamos que con gritar resolvemos todos los problemas. Y saben una cosa que yo me he dado cuenta, porque yo soy un gritón. Lo admito, primero en admitirlo, yo soy un gritón. Todo el que no es latino, todo el latino es un gritón. Los latinos somos unos gritones. Y si no somos gritones, no somos latinos. Y pensamos que con gritar vamos a cambiar las cosas. Una persona que una vez hace muchísimos años atrás, esa persona vino a mí, me dijo gritándome, y yo le quedé así mirándole y llegó un momento, ¿tú sabes qué? Mientras más, el hecho de que tú me estés gritando no significa que tengas la razón. Hubo un gobernante de mi país que decía que la verdad no grita, la verdad convence. Y eso solamente es gritar. Pero ¿qué tal el regaño despiadado, el regaño sin misericordia, el regaño por regañar, el regaño para tú imponer, que esos muchos pastores desde aquí lo hacen, para imponer, porque ese pastor, esa persona en liderazgo se siente inseguro de sí mismo y necesita mostrar su autoridad o tener a las personas subyugadas a su imperio. Y como está tan inseguro de sí mismo, no es capaz lo que tiene que hacer es poniendo más yugo sobre esas personas en vez de restaurar. Y le añade, dice el Señor, o le añade, te lo digo, la autoridad de Dios, poniendo a Dios en el cuadro. Eso no es mansedumbre. ¿Me doy a entender todo esto? Porque todos hemos pasado por esto, ¿verdad que sí? Sí. Estoy leyendo un libro ahora mismo, justamente en estos días, un libro que me acaba de llegar, que cómo el carácter pasivo-agresivo ha venido a invadir la iglesia, dentro de la iglesia, y el abuso espiritual y todo ese tipo de cosas. De eso es que se está tratando.
Pero Pablo no está diciendo tampoco, el otro péndulo es ignorar el problema y no dirigirse a eso y no resolverlo y no tratarlo. Es ignorarlo, eso es una actitud totalmente pasiva. Y lo que Pablo está diciendo es es restaurarle con mansedumbre. En otra palabra, hablar la verdad en amor. El amor que conforta, el amor que transforma. Lo próximo que dice en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas los unos de los otros es el segundo aspecto. Eso tiene que ver con nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Cuando unos se gozan, todos nos gozamos. Cuando unos sufren, todos sufrimos. Y cuando hay una necesidad específica en el cuerpo, estamos allí. Sobrellevemos las cargas de los unos de los otros. Sobrellevemos las cargas los unos de los otros. En versículo número 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Someta a prueba su propia obra. O sea, nosotros muchas veces tenemos la necesidad de reconocimiento y tenemos la necesidad que la gente nos vea. ¿Verdad? Que siervo, que sierva más especial, más bello en el Señor, y Dios le bendiga y todas esas cosas. Y hacemos un ídolo de las personas que están en el servicio al Señor. Eso es lo que es, idolatría. Pero fíjense una cosa, muchas veces lo que Pablo nos está diciendo, que también Pablo lo dice con más claridad en el capítulo 12 de Romanos, que cada cual piense de sí mismo con cordura, cada cual no tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener, sino que según la medida del don de Cristo que te ha sido impartido. Y entonces, el que se cree ser algo, no siendo nada. Si tú piensas que eres algo, pero en realidad eso no ha sido el llamado que Dios ha tenido para tu vida, te estás engañando. Y entonces, eso que estés haciendo dentro de aquello que tú piensas que es lo que tú quieres, lo que estás haciendo para Dios, eso va a ser puesto por prueba. Eso se va a poner a prueba. Y eso es lo que está desafiando Pablo. Tendrá motivo de gloriarse solo con respecto a sí mismo y no en otro. O sea, es importante que sepamos a qué Dios te ha llamado a ti y a qué Dios nos ha llamado a mí. Entonces, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y eso es muy importante. Versículo 6, y eso es el tercer punto, ¿verdad? Haciendo partícipe al que discipula. Quiero que sepan una cosa que es importantísimo, especialmente hoy día que estemos conscientes de esto, y es que Dios ha puesto ministerios, Dios ha puesto líderes que llevan, no que sean en una jerarquía, no es de jerarquismo ni nada de esas cosas. Somos corruptos como todos nosotros, pero nuestra jornada en el Señor ha sido más extensa. Ha habido un quehacer, ha habido un hierro sobre hierro, un lidiar del Señor en nuestras vidas, y lo que es que llevamos más tiempo. Eso es todo. Y es importante que cuando nosotros, Pablo está recalcando esto porque recordemos que en Gálatas recibieron enseñanzas de Pablo. Y entonces le está diciendo a los Gálatas que el que es enseñado en la palabra haga partícipe, o sea, que le digan a aquellos hermanos que Dios ha puesto en sus vidas como coyuntura para ser discipulado uno a uno, el pastor, los pastores, ¿verdad? Y todo, la persona de liderazgo, es importante que usted le haga partícipe de lo que usted está escuchando, de cualquier cosa que usted escucha en YouTube, que tan solo porque está en YouTube ya pensamos que eso es la palabra inspirada de Dios y no discernimos la palabra engañosa que vemos en YouTube o que escuchamos en la radio o que vemos en la televisión llamada cristiana.
Y entonces no pasamos por el filtro del discernimiento y cuando vienes a ver, estamos siendo descarrilados a enseñanzas falsas. ¿Me doy a entender hasta ahí? Y Pablo está haciendo hincapié de que hagamos partícipe al que discipula, porque esa persona que te está discipulando a ti, está orando por ti, está invirtiendo tiempo en ti, está invirtiendo su vida en ti, tiene una carga por ti, no por ti para tener control sobre tu vida, sino por ti, por causa de la vida de Cristo, por tu alma, para que tú crezcas, para que tú entonces discipules a otras personas, para que tú entonces le enseñes a otras personas, para que tú entonces le puedas llevar las virtudes de Cristo a otras personas. Y entonces Pablo está haciendo hincapié de que ese tipo de rendición de cuentas es lo que nos está llamando el Señor. Rendición de cuentas para que entonces en espíritu de mansedumbre podamos traer corrección. O en espíritu de discernimiento podamos decir, reconocer, mira, eso que tú viste ahí, ese hermano, yo he leído de ese hermano y yo reconozco que siempre utilizando discernimiento, pero reconozco que eso es doctrina sana. ¿Ve? Y el líder tiene que también saber reconocer al cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? No porque lo diga el otro, pues ya está mal. No porque no lo dije yo. No, si tú estás leyendo un libro de un autor que realmente tiene testimonio, que tiene solidez escritural, solidez doctrinal, y viene donde ti una persona, un hermano de la iglesia, te dice, mira, estoy leyendo este libro y esta parte pues no la entendí bien. Y ese tipo de cosas es importante tenerla en cuenta. Y yo, por lo general, yo tengo que decir que gracias al Señor, en esta congregación, este es el caso. Pero tenemos que seguirlo practicando, porque es así, es una telita como la tela de la cebolla. Tú sabes, en la cebolla, la tela es tan fino entre lo falso, lo puro y lo profano, la verdad y la mentira. Y Pablo está por la verdad. Luego dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo el que el hombre sembrar, eso también segará. Para que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Saben una cosa? Ha habido cosas que durante los muchos años que lleva en el ministerio, ¿verdad? Aparte de comunión de vida, los muchos años, esto es un tema que hemos visto. He escuchado personas decir, mira, decirle a otra persona, o a otra una ovejita, decirle a la otra ovejita, mira, yo estoy en esto, pero que el pastor no se entere. Ese tipo de cosas. Y yo les quiero decir una cosa, no os engañéis, porque Dios, el pastor a lo mejor nunca se entera, pero Dios todo lo ve. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Y si la vida que tú estás llevando, ¿verdad? Para aparentar una espiritualidad delante de los hermanos, pero fuera de la iglesia es otra vida, ¿verdad? Eres el verdadero tú. Y tú dices que el pastor no se entere o que el liderazgo no se entere. Dios te está viendo. Y Dios no puede ser engañado. Y eso va a ser puesto por prueba. Y eso va a traer, eso que vas a sembrar, va a cosechar. Va a cosechar, obviamente, muerte, porque la carne lo que cosecha es muerte. Entonces, yo digo estas cosas, ¿verdad? Porque Pablo lo dice, está siendo bien específico. Decíamos andar en el espíritu aquí y ahora. Y yo creo que Pablo está hablando, como dirían los españoles, a calzón quitado. ¿Verdad que sí? Claro, lo podemos ver así. Sí, y bien diáfano en la manera que él habla. Sobre todo en esta parte, porque él viene de lo espiritual, pero ahora en la aplicación aquí. Y eso es lo que específicamente Dios está trayendo en el día de hoy. No nos dejemos engañar. Cosechemos para vida. Cosechemos para vida. Eso sería el punto. Ese sería el siguiente punto, ¿verdad? Cosechemos para vida, el quinto punto. Lo que sea que nosotros hagamos sea para vida.
Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. El pastor puede ser engañado. El pastor puede ser burlado. El pastor pueden hablar mal del pastor a espalda, y pueden hablar mal de un siervo de Dios a espalda, pero Dios no puede ser burlado. Nunca. Porque Él es omnisciente. Eso es atributo de Dios. ¿Ve? Entonces, nosotros que estamos en el oficio de ministerio, pues tenemos, el llamado nuestro es a morir prácticamente. Esto no es un llamado a ser famoso, ni muchísimo menos. Digo, el que piensa que es para fama, pues está en el llamado incorrecto, ¿verdad? Para eso se pone a hacer discursos de motivación en esteroides y todas esas cosas, o hablar bonito en la televisión, lo que sea, y ya tiene fama. Y sí, y entonces le hace cosquilla al oído al que está escuchando. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es un llamado a morir. Esto es un llamado a morir. Y yo estoy hablando, yo no quiero sonar como que estoy haciendo una división entre el oficio ministerial y los que no están específicamente ministerio. Yo quiero yo quiero hacer hincapié en que todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Y nuestro llamamiento primordial es a Él, primeramente, a Él, a la salvación. Ese es el llamamiento básico, esencial. El otro llamamiento específico para todos nosotros es el llamamiento al ministerio. Nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Decirle al mundo, reconcíliate con Dios, porque en pecado tú estás separado de Dios. Eso es un llamado, eso nos atañe a nosotros. Eso es un oficio ministerial que Dios te ha dado. Y entonces de ahí hay una gama de llamados y dones que Dios reparte según el Espíritu, como Él quiere y le place. Y eso nosotros no tenemos control sobre eso, porque es el don que ha puesto de ese atributo de Cristo en el cuerpo. Pero una cosa sí puedo decirte, una cosa es en realidad que el llamado funcionar es hacer ministro de la reconciliación. Eso nos atañe a todos nosotros. El llamamiento, y en base a eso, es de restaurar al hermano con mansedumbre, de sobrellevar las cargas en el cuerpo, los unos a los otros, ver las necesidades. Es bueno, es importante la rendición de cuentas. Pero si tú ves una necesidad, mi hermano, mi hermana, muévete a ministrar a ese hermano que tú ves que está en necesidad. Y después mira, mi hermano pastor o pastora, tú sabes, esto es lo que está pasando, ¿verdad? Pero muévete en lo que Dios te ha puesto, haciendo partícipe al que discipula. Todo eso equivale ahí, haciendo partícipe al que discipula. Y estemos en la verdad siempre, que nuestro sí sea nuestro sí, nuestro no sea nuestro no, para que entonces cosechemos para vida. Y aquí vemos, versículo 9, vamos a ver oposición en nuestras vidas, vamos a ver muchas cosas tremendas dentro de lo que es el llamamiento y dentro de lo que es las necesidades. En un mundo corrupto, corrompido y caído, vemos cosas muy tremendas. Aún dentro de la iglesia. No piense que porque está en la iglesia está exento de ver cosas tremendas. Las cosas tremendas ocurren dentro de la iglesia. Duelen más dentro de la iglesia porque pensamos bajo la noción de que si ya han nacido de nuevo y son cristianos, pues estas cosas no deben pasar en la iglesia. Pero ¿qué tal si dentro de la iglesia hay personas que no han nacido de nuevo? Es posible, ¿verdad que sí? Pero el versículo 9, el llamado de Dios es a no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Tú sabes cuánto es el tiempo de longevidad de un pastor promedio en los Estados Unidos? 5 años. Es el tiempo de longevidad de una persona en oficio pastoral. 5 años por estadística. Se queman, se cansan, caen, se dan cuenta que ese no era su llamado. 5 años. Desmayan.
Dice, en su tiempo segaremos. Esto no es un mercadeo. Esto no es una cosa que yo tengo planes y los tengo todos ya, la métrica ya está hecha y en cierto tiempo tiene que estar pasando. No. ¿Cómo yo voy a ponerle trabas al Espíritu Santo? ¿Me doy a entender? Lo del Espíritu es lo del Espíritu. Quizás tú tengas un plan de mercadeo en tu compañía y tú tengas planes y se cumplan y tú trabajas duro y eso hace, pero el Espíritu Santo trabaja. El concepto de tiempo de Dios es un concepto eterno. Y nosotros somos un paréntesis dentro de la eternidad de Dios. El tiempo de Dios es como decir una recta numérica, que no tiene principio ni fin. Es porque Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Nosotros somos un segmento dentro de esa recta numérica. ¿Y cómo nosotros le vamos a poner unas condiciones a Dios cuando realmente la eternidad de Dios es tan grande y nosotros podemos tener carga y nosotros en lo que nos toca, en el tiempo que nos ha tocado? Yo no sé lo que va a pasar en mi vida, pero yo puedo decir que en el tiempo que me ha tocado vivir en este mundo, en el tiempo de vida, yo quiero ser un siervo de Dios, apto para Él, que sea delante de Él. Y el resultado es de Dios. La meta es de Dios, porque la meta es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y Pablo estaba tan claro en eso. Pablo estaba tan claro de que su vida la estaba dando por el Evangelio. Él estaba sufriendo padecimiento y todas esas cosas por la causa de la vida de Cristo, pero él ya a las postrimerías ya de su vida, él decía: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y yo quiero poner en tu consideración hasta qué punto tú guardas la fe, hasta qué punto estás dispuesto a permanecer ahí. A su tiempo segaremos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a otros, a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces vemos esos 6 puntos. ¿Cómo andar en el Espíritu aquí ahora? Restauración con mansedumbre, sobrellevando las cargas los unos de los otros, haciendo partícipe al que discipula. No nos dejemos engañar, sino cosechemos para vida, hagamos el bien. Y luego el versículo 11, Pablo está hablando aquí, en ese versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y eso tengo que aclararlo aquí, porque típicamente Pablo tenía una condición que era de la vista, ¿verdad? Pablo tenía un problema de que se estaba quedando ciego. Eso era el aguijón de la carne que todo lo molestaba. Y muchas veces él tenía personas que él le dictaba las cartas. Y entonces las cartas salían con el puño y letra de esas personas. Pero a veces Pablo decía, en otras cartas decía, y en las despedidas, y yo, Pablo, de mi propia mano, Pablo mismo agarraba para escribir de su propia mano. Y entonces desde este momento Pablo dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Eso puede interpretarse de 2 formas. Y esto es interpretación, eso es subjetivo. No quiero que lo vean como doctrina ni nada, muchísimo menos. Eso puede ser interpretado como que Pablo se estaba quedando ciego, y los ciegos cuando quieren ver lo que están escribiendo lo escriben bien grande. Eso es una manera. O puede ser también que Pablo era tan enfático en lo que estaba diciendo que lo quería escribir bien grande para que ellos lo entendieran. Y yo no tengo una inclinación. Yo creo que las dos caben bien. Cualquiera de las 2 persuasiones caben bien. Pero lo que el versículo 12 dice: todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun ellos mismos se circuncidan. O sea, ellos están predicando la moral, pero ellos no siguen. Ellos lo que quieren ver es que ustedes se circunciden para que ellos se gloríen en la carne de ustedes. Eso es todo. En la autoridad de ellos. Es como decir, la persona que está detrás del púlpito,
autoritario, que se cree alguien, que quiere decir, que quiere imponer su autoridad y quiere subyugar a las personas. Esa persona no está siguiendo, no está en obediencia, hay algo en su vida que falta tanto amor y falta tanto, pero lo que quiere es imponer. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mucho ojo. ¿Me voy a entender hasta aquí? Entonces, luego dice, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Recuérdense que Pablo decía, lo leíamos la semana pasada, si yo me fuera a circuncidar, si yo predicara la circuncisión, ¿por qué entonces yo estoy sufriendo persecución? Cuando Pablo lo que estaba predicando era la gracia, la cruz de Cristo, y él estaba siendo perseguido. Entonces, Pablo está diciendo aquí, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y esto nos lleva, todo esto, el andar en el Espíritu aquí y ahora, nos lleva, esto es por causa del siguiente punto, que es la gloria de la cruz. La gloria de la cruz. Y Pablo está hablando aquí. Primero, la gloria de la cruz, la gloria en los padecimientos. Porque en el padecimiento, el valor del padecer por la causa de Cristo, él tiene la causa de la gloria de la cruz en los padecimientos por la causa de Cristo tiene un valor que tiene un galardón tan grande en los cielos. Tiene un valor de carácter eterno en nuestras vidas. Mateo 5:12. Regocijaos. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen. Jesús hablando en el Sermón del Monte. Luego, la gloria de la cruz, que se traduce en la gloria de la muerte. Sí, la gloria de la muerte. Y lo vemos aquí. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La muerte por la cual Esteban fue apedreado. La muerte por la cual cientos de hombres y mujeres en Hebreos 11 dieron fe, testimonio por medio de la fe y fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron matados por causa de la fe. Pero esa es la gloria que tiene un valor en la nueva creación, en esa transformación de tu vida y la mía. Donde estamos siendo renovados, estamos siendo transformados, nuestro entendimiento, todo está siendo, es un nuevo ser en nuestras vidas. Luego dice, fíjense una cosa, versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestia. O sea, Pablo, qué interesante. Después que habla todo esto, restaurarle con amor, él le está diciendo, no, aquí no me molesten más con estas cosas. Punto. Aquí yo he dicho ya lo que tengo que decir y está escrito ya. Nadie me cause más molestia. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y la pregunta que te quiero hacer en esta hora es, ¿cómo es el deseo de tu vida por llevar sobre ti las marcas de Cristo Jesús? ¿Está Cristo Jesús marcando tu vida o ha marcado tu vida? ¿Y cómo se manifiesta? La gloria de la cruz en las marcas de Cristo Jesús, la huella que Jesús ha dejado en nuestras vidas, impresas en nuestros corazones. Y eso es el valor de la evidencia de la vida de Cristo en el fruto que es Cristo mismo. Esas son las marcas. Y ya terminando, el fruto que es Cristo. Cuando pensamos en Cristo y pensamos que Jesús, como Él ejemplificó todo esto, primero nacido en pobreza, nacido en un pesebre, nacido de una virgen,
los pastores le adoraban y los pastores eran lo más bajo de la sociedad. No eran los pastores que tenían un saco puesto. Lo que hacían era guiar las ovejas, dar su vida, limpiar las ovejas, embarrarse con las ovejas. Los pastores apestaban tanto como las ovejas. Y esos eran lo más. Por eso no era prestigioso ser pastor de ovejas. Pastor en el rebaño, estoy hablando. No era prestigioso. Sin embargo, esos eran los que vinieron a adorar a Jesús en el pesebre. Anunciado la estrella de Belén. Guiado, que esa estrella guió a los sabios que venían de lejanas tierras. Recordemos Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y luego vemos la ofrenda que esos sabios, que esos magos de Oriente le dieron a Jesús. Le dieron oro, incienso y mirra. Y cuando pensamos en el simbolismo de oro que tiene que ver con la realeza, o sea, están declarando que ese bebé, nacido en un pesebre, ¿verdad? Isaías lo profetizaba diciéndole que le veremos más sin atractivo para que le deseemos. El mismo Isaías profetizado eso, y aquí los magos están reconociendo de que es un rey. Y luego incienso, que tiene que ver con el aroma de la alabanza y adoración. Le ofrecieron adoración a ese bebé. Y le ofrecieron mirra, que mirra tiene que ver con mirra era lo que se le echaban al cuerpo de un cadáver cuando lo iban a embalsamar. Lo ungían con mirra y eso tenía un olor bien amargo, presagiando la amargura por la cual Cristo haría de padecer en su muerte. Eso fue lo que los magos, de una manera profética, establecieron. Realeza, alabanza y adoración, lo que nos habla de la divinidad de ese rey que vino en un pesebre, al cual celebramos hoy día, pero anunciando su muerte. Luego Jesús, le damos adelante, Jesús entrando su entrada triunfal a Jerusalén, como vino en un asno, con palmas, la gente diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana. Y luego la muerte, su padecimiento, su obediencia cuando Jesús oraba en Getsemaní, Jesús orándole al Padre: si es necesario, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero después eso es la gloria de la cruz. Jesús podía ver la trayectoria de su vida aquí en su ministerio en la tierra y sabía que su vida apuntaba hacia la cruz. Pero luego vemos en Hebreos, cuando se nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, el gozo de la gloria en la cruz. Jesús sufrió la cruz, menospreció el oprobio, pero al otro lado de la cruz era el gozo de que por ese sacrificio, por su obediencia, por su sangre derramada, tú y yo haríamos ser hijos de Dios. Tú y yo, se establecía la plataforma para que tú y yo seamos salvos y restaurados en esa reconciliación, de esa relación con Dios que había sido corrupta por el caso del pecado. Y ahora nosotros aguardamos la esperanza de su regreso, donde dice la Escritura que todo ojo le verá, toda rodilla se ha de doblar. Habla del señorío y autoridad de Cristo, y todo dominio y poder le pertenece a Él. La adoración, la salvación le pertenece a Él. La vida eterna, una nueva creación. Un hijo nos ha sido dado. En Él está nuestra plenitud. Pablo decía: en Él vivimos, nos movemos y somos. O sea, tiene que ver con el vivir en el Espíritu,
andar en el Espíritu y ser en el Espíritu. Y eso es el aquí y el ahora, a lo que Dios nos ha llamado. Bendito el Señor. El Señor nos habla en esta mañana. El Señor continúe estableciendo esta palabra en sus vidas, en nuestras vidas, para su gloria y honra. Padre, en esta mañana, delante de ti estamos. Queremos contemplarte a ti, tu hermosura. Queremos decir que tú eres digno, tú eres exaltado. Y te decimos que te amamos, Señor, porque fuera de ti no hay nadie. Gracias, Señor, porque es necesario ser recordados de quién tú eres. Y aún cuando celebramos este tiempo de tu advenimiento, Señor, celebramos ese acontecimiento que marcó la historia, incluso marcó el calendario antes y después de Cristo. Aún el ateo más ateo del mundo no puede quitarse eso de su vida, de que antes de Cristo, después de Cristo. Señor, grande eres tú, excelso y soberano eres tú, glorioso eres tú, Señor. Oh Señor, que podamos vivir en ti, andar en ti y ser en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.